Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, del juicio de Demet Özdemir por unas declaraciones que hizo. Sí, así como lo oyen. Parece que unas palabras que dijo la famosa actriz han tenido consecuencias legales y hoy vamos a analizar todo el contexto, las declaraciones polémicas, las reacciones y, por supuesto, lo que podría pasarle a Demet. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus celebridades turcas favoritas. Cada semana tenemos contenido nuevo para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, comentarios y compartidas son el motor de este canal. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, la talentosísima actriz que conquistó nuestros corazones con sus papeles en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, se encuentra en el centro de la polémica por un juicio que la involucra directamente. La razón: unas declaraciones que hizo durante una entrevista y que, al parecer, no fueron del agrado de todos. Pero, ¿de qué declaraciones estamos hablando exactamente? Para entender bien todo el contexto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Demet, como saben, es una figura pública muy activa en redes sociales y suele dar entrevistas con bastante frecuencia. En una de esas entrevistas, hablando sobre su carrera, sus proyectos y su vida personal, hizo unos comentarios que fueron interpretados por algunas personas como difamatorios y calumniosos hacia otra figura del medio. No vamos a entrar en detalles explícitos sobre qué dijo exactamente Demet, ya que el caso está en curso y no queremos perjudicar ninguna de las partes. Sin embargo, sí podemos decir que sus palabras hacían referencia al trabajo, la ética profesional y, en cierto modo, la trayectoria de esta otra persona. Estas declaraciones, como era de esperarse, no pasaron desapercibidas y generaron un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Inmediatamente después de que la entrevista se hiciera pública, la persona aludida por Demet Özdemir respondió a través de sus redes sociales, negando rotundamente las acusaciones y anunciando que tomaría medidas legales contra la actriz. Y así fue. Poco tiempo después, se confirmó que se había presentado una denuncia formal contra Demet por difamación y calumnias. La noticia obviamente se propagó como pólvora y los fans de Demet se dividieron en dos bandos. Por un lado, estaban aquellos que la defendían a capa y espada, argumentando que Demet tenía derecho a expresar su opinión y que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Por otro lado, estaban aquellos que la criticaban duramente, considerando que sus declaraciones habían sido irresponsables e injustas. Pero, ¿qué dice la ley turca sobre este tipo de casos? Bueno, en Turquía la difamación y la calumnia son delitos penados con multas e incluso con penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la ofensa y de las circunstancias del caso. Si se demuestra que Demet Özdemir difamó o calumnió a esta otra persona, podría enfrentarse a consecuencias legales bastante serias. Ahora bien, ¿qué pruebas tiene la persona que demandó a Demet? Según lo que se ha filtrado a la prensa, la persona demandante cuenta con la grabación de la entrevista original, así como con testimonios de personas que presenciaron el impacto negativo que las declaraciones de Demet tuvieron en su reputación y en su carrera. Además, se han presentado capturas de pantalla de comentarios en redes sociales que muestran el apoyo masivo que recibió la persona demandante tras las declaraciones de Demet. Por su parte, el equipo legal de Demet Özdemir ha argumentado que sus palabras no fueron malintencionadas y que no tenían la intención de dañar la reputación de nadie. Alegan que Demet simplemente estaba expresando su opinión sobre un tema en particular y que sus palabras fueron interpretadas de manera errónea. Además, han solicitado que se presenten pruebas contundentes que demuestren que las declaraciones de Demet causaron un daño real y verificable a la persona demandante. El juicio ha generado una gran expectación en Turquía. Los medios de comunicación siguen el caso de cerca y cada nueva noticia es analizada al detalle. Los fans de Demet Özdemir están preocupados por el futuro de la actriz y esperan que todo se resuelva de la mejor manera posible. Pero, ¿qué podría pasarle a Demet? Como ya mencionamos, si es declarada culpable de difamación y calumnia, podría enfrentarse a una multa considerable o incluso a una pena de prisión.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la justicia turca suele ser bastante indulgente en este tipo de casos, especialmente si la persona acusada no tiene antecedentes penales y si demuestra arrepentimiento. Además, hay que considerar que el juicio podría terminar en un acuerdo extrajudicial. Es decir, Demet Özdemir y la persona demandante podrían llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, en el que Demet se comprometa a retractarse públicamente de sus declaraciones, a pagar una indemnización económica o a realizar alguna otra acción que satisfaga a la persona demandante. Esta opción es bastante común en este tipo de casos, ya que evita el desgaste emocional y económico que implica un juicio prolongado. Independientemente de lo que suceda, este juicio ha manchado la imagen pública de Demet Özdemir. Aunque sus fans la sigan apoyando incondicionalmente, es innegable que este incidente ha generado una controversia que podría afectar su carrera a largo plazo. Muchas marcas y productoras podrían pensárselo 2 veces antes de contratar a Demet, por temor a verse involucradas en polémicas similares. Sin embargo, Demet Özdemir es una mujer fuerte y talentosa, y estoy segura de que sabrá superar este obstáculo. Ha demostrado en muchas ocasiones que es capaz de reinventarse y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Confío en que aprenderá de esta experiencia y que saldrá fortalecida. Este juicio también nos deja una lección importante a todos nosotros. Nos recuerda que debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, especialmente cuando hablamos en público. A veces, sin darnos cuenta, podemos dañar la reputación de otras personas y generar conflictos innecesarios. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también conlleva una gran responsabilidad. Y hablando de libertad de expresión, me gustaría saber su opinión sobre este caso. ¿Creen que Demet Özdemir se equivocó al hacer esas declaraciones? ¿O creen que tiene derecho a expresar su opinión libremente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Recuerden siempre hacerlo con respeto y sin atacar a nadie. Para concluir, hemos visto cómo unas declaraciones de Demet Özdemir han desencadenado un juicio por difamación y calumnias. Analizamos el contexto, las declaraciones polémicas, las posibles consecuencias legales y el impacto que este incidente ha tenido en la carrera de la actriz. Un caso que nos recuerda la importancia de la responsabilidad al expresarnos públicamente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos pronto. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar en este jugoso chismecito. Porque esto no se trata solo de un juicio y una posible condena. Esto tiene ramificaciones mucho más profundas en la industria del espectáculo turco, en la imagen de Demet como figura pública y en el propio concepto de la libertad de expresión en un país donde las líneas son a veces difusas. Profundicemos un poco más en la supuesta víctima de las declaraciones de Demet. Si bien no revelaremos su nombre para proteger su privacidad y no influir en el proceso legal, podemos hablar de su trayectoria y su lugar en la farándula turca. Se trata de una personalidad también muy conocida, con una carrera consolidada y una base de fans considerable. Sus trabajos previos han sido bien recibidos por la crítica y el público, y es considerada una profesional seria y dedicada. Por lo tanto, entenderán el impacto que las palabras de Demet pudieron haber tenido en su reputación. Imaginen que alguien cuestiona públicamente su ética laboral, su talento o su dedicación, un golpe bajo en cualquier industria, pero aún más en el competitivo mundo del espectáculo. Se especula que la entrevista donde Demet hizo las declaraciones polémicas fue realizada hace varios meses. Al parecer, el tema surgió en el contexto de una conversación sobre la competencia en la industria y los desafíos que enfrentan las actrices jóvenes para abrirse camino. Según fuentes cercanas a Demet, la actriz no tenía la intención de atacar personalmente a nadie, sino que estaba tratando de expresar sus frustraciones y preocupaciones sobre ciertas prácticas que considera poco éticas en la profesión. Sin embargo, la forma en que se expresaron sus ideas fue interpretada como un ataque directo a la otra persona, lo que desencadenó toda esta controversia. Lo que resulta aún más intrigante es que aparentemente Demet y la otra actriz no tenían una relación cercana antes de este incidente.
No eran amigas íntimas, pero tampoco enemigas declaradas. De hecho, se habían cruzado en varios eventos y premiaciones, e incluso habían compartido sets de grabación en proyectos anteriores, aunque no compartían escenas directamente. Por lo tanto, muchos se preguntan qué pudo haber motivado a Demet a hacer esas declaraciones. ¿Fue un momento de frustración y sinceridad desmedida? ¿O había una tensión subyacente entre ambas actrices que finalmente salió a la luz? La respuesta, por supuesto, solo la conocen ellas. Pero lo que sí sabemos es que este caso ha generado un debate muy interesante sobre los límites de la libertad de expresión en Turquía, especialmente para las figuras públicas. En un país donde el gobierno a menudo es criticado por restringir la libertad de prensa y perseguir a los disidentes, este juicio se ha convertido en un símbolo de la lucha entre la libertad de expresión y el derecho a la reputación. Algunos argumentan que las figuras públicas deben ser más tolerantes con las críticas, ya que su fama las expone a un mayor escrutinio. Otros, en cambio, sostienen que incluso las celebridades tienen derecho a proteger su imagen y su reputación de ataques injustificados. ¿Dónde está la línea entre la crítica legítima y la difamación? Esa es la pregunta clave que el juez deberá responder en este caso. Y no olvidemos el impacto que todo esto tiene en la carrera de Demet Özdemir. Más allá de las posibles consecuencias legales, este juicio ha dañado su imagen pública y ha generado dudas sobre su profesionalismo. Es cierto que sus fans la siguen apoyando incondicionalmente, pero también es cierto que muchas marcas y productoras podrían pensárselo 2 veces antes de contratarla, por temor a verse involucradas en una polémica. La imagen de una celebridad es un activo muy valioso, y cualquier incidente que la dañe puede tener consecuencias económicas significativas. Demet podría perder contratos publicitarios, proyectos cinematográficos y televisivos, e incluso ver disminuida su popularidad en las redes sociales. La industria del entretenimiento es despiadada, y un error puede costar muy caro. Sin embargo, como mencioné antes, Demet es una mujer fuerte y talentosa, y estoy segura de que sabrá superar este obstáculo. Tiene una base de fans sólida que la respalda, y ha demostrado en varias ocasiones que es capaz de reinventarse y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Además, cuenta con un equipo legal competente que la está asesorando y defendiendo en este proceso. Lo que suceda en los próximos meses será crucial para el futuro de Demet. Si logra llegar a un acuerdo extrajudicial con la otra actriz, podría minimizar el daño a su imagen y evitar un juicio prolongado. Si el juicio sigue adelante y Demet es declarada inocente, podría reivindicar su reputación y demostrar que sus palabras no fueron malintencionadas. Pero si es declarada culpable, deberá afrontar las consecuencias legales y trabajar arduamente para reconstruir su imagen pública. En cualquier caso, este incidente ha servido como una llamada de atención para Demet y para otras figuras públicas. Les ha recordado que deben ser muy cuidadosos con sus palabras y que deben asumir la responsabilidad de sus actos. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también conlleva una gran responsabilidad. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet debería pedir disculpas públicamente a la otra actriz? ¿O creen que tiene derecho a defender su posición y a luchar por su inocencia? ¿Creen que las figuras públicas tienen más responsabilidad que los ciudadanos comunes al expresar sus opiniones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que piensan. Recuerden que este es un espacio para el debate y la discusión, pero siempre con respeto y sin atacar a nadie. No estamos aquí para juzgar a Demet ni a la otra actriz, sino para analizar el caso desde una perspectiva objetiva y reflexionar sobre los temas que plantea. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden, cada semana tenemos contenido nuevo para ustedes, noticias, chismes, análisis de sus celebridades turcas favoritas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos pronto. Y recuerden, manténganse al tanto de este chismecito, que seguro dará mucho más de qué hablar.